¿Grabando? Alerta spoiler. ¿Cómo era? El programa de cine e historia. Alerta spoiler. El programa de historia y cine. Delicir. ¿Algo así? ¿Grabando? Alerta spoiler. El programa de historia y cine. ¿De dónde? Es decir, ¿Dónde estamos? Alerta spoiler. el programa de historia y cine. Delicir. Bueno, estamos en el primer podcast de cine e historia. Alerta spoiler. La historia te spoilea el cine. Así que bueno, empezamos con este primer podcast de cine e historia que vamos a hacer entre tres amigos, compañeros de trabajo. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Paradiso y trabajo acá en Delicir en la parte de comunicación. Soy comunicadora social y actualmente estudio psicología porque me gusta el psicoanálisis. Mi nombre es Guillermo Ferrauti, trabajo también acá en el ISIR y bueno, me apasionan las películas. Bueno, este podcast también surge un poco en función de nuestros intereses en común, nuestras conversaciones de bar y también en que en pandemia nosotros hicimos un ciclo de cine entre los tres que funcionó muy bien y nos pareció que esa misma dinámica se puede como extender al formato podcast. Bueno, yo soy Diego Mauro, también fan del cine de ciencia ficción sobre todo. Y bueno, soy historiador de carrera, investigador acá del instituto. El que nos va a hacer el aporte historiográfico más importante, digamos. El ñoño. Este podcast se va a tratar un poco de los cruces que tienen el cine y la historia, o los que nosotros nos interesan. Sí, nosotros un poco, la idea nuestra es, bueno, darle un marco también en vinculación con el área académica en el que se inserta nuestro instituto, que es la historia, a esto que nos gusta a nosotros, que es ver pelis. Y en esa clave un poco la idea era encontrar cuáles son los puntos de entrecruzamiento entre el cine y la historia y elegir, digamos, películas que de alguna manera aporten a ese entrecruzamiento. No tanto desde el punto de vista del cine histórico propiamente dicho, es decir, una película que cuente, digamos, una historia concreta, un hecho concreto, la Revolución de Mayo o Belgrano, sino más bien las articulaciones posibles que se pueden dar en relación a este vínculo, ¿no es cierto? Porque el cine en sí mismo también tiene una historia, nosotros podemos encontrar, ubicar a las películas en su propia historia del cine, y ahí incluso podemos periodizar el cine, la historia del cine desde sus inicios, la aparición del sonido, la aparición del color, el cine de autor, la construcción de Hollywood, el Star System, el New Hollywood, bueno, toda la propia dinámica interna que fue siguiendo el cine también en vinculación con los tiempos, ¿no es cierto? Y en ese sentido también podemos leer la historia contemporánea a través del cine, es decir, aquello que nos permite ver de cómo las sociedades construyeron sus propios relatos a partir, digamos, de las películas que produjeron en cada momento, digamos, determinado. Y después, bueno, sí, después tenemos siempre el vínculo más tradicional, que es esto de una película que cuenta una historia, un hecho concreto y tiene una visión sobre eso. Nosotros tenemos como cuatro tipos de películas que nos vamos a encontrar en este formato. Películas propiamente históricas que cuentan un hecho del pasado, una película sobre la Revolución Rusa, una película sobre la Revolución de Mayo. Películas que estén ambientadas, es decir, aquellas películas que por su ambientación cuenten un hecho ficticio, pero que por su ambientación nos permitan leer mejor una época o ver algo en particular de una época. Pienso, no sé, Sensatez y Sentimiento, me trabé. Sensatez y Sentimiento, esas películas de Jane Austen que no son películas que cuentan algo concreto, un hecho histórico concreto, pero que cuentan sí una imagen de una sociedad, sacan una foto de una sociedad que tiene de alguna manera un valor de difusión histórica para el que lo mira se familiariza con esa época a partir del romanticismo y demás, a partir de esa película, ¿no es cierto? Después tenemos, obvio, documentales, es decir, películas que muestran su fuente, que de alguna manera construyen un hecho
histórico, pero que además expresan también en eso algún tipo de compromiso con la realidad. Y eso discutible, ¿no? Y después, bueno, tenemos también películas de ficción que a lo mejor son ficticias, que no tienen que ver con un hecho concreto, pero que nos permiten a nosotros pensar algo de los conceptos historiográficos que se ponen en juego en una película. Yo pienso incluso las películas contrafácticas, Bastardos sin Gloria o Nazis en la Luna, ¿no? Películas que toman algún tropo, algún objeto, alguna figura y la cuentan de otra manera, se toman licencias abiertamente y juegan con esos imaginarios, con esos hechos. Pero todas las películas implican un modo de ver condicionado por la historia del cine, como dijimos, pero también una posición política sobre ese hecho que construyen y que modifican, ¿no es cierto? Claro, sí, lo que estábamos hablando también antes de empezar es que por más de que una película no hable de historia, la historia la atraviesa, hay marcas de la historia, quizás del contexto, del rodaje, de quienes la dirigen, también de la empresa o industria que apoya económicamente a esa filmación. Sí, a eso pensaba en lo que decía Marc Ferró, ¿no? Un historiador que trabajó estos temas, y él decía que bueno, que por ahí lo más interesante que uno podía encontrar en el cine era no tanto el guión, no tanto lo que una película quiere contarnos, sino lo que nos cuenta más allá de lo que quiere contarnos, ¿no? Así un poco, bueno, Ana es la psicóloga del equipo, ¿no? Pero bueno, un poco Ponele. Sí. Pero bueno, lo que aparece más allá, ¿no? Lo que se muestra, independientemente de lo que el director, el guionista quieren decirnos, ¿no? Entonces esto nos permite tomar casi cualquier producto de la industria cultural, cualquier película, y bueno, leerla en varios planos, ¿no? Así que bueno, a lo que, un poco en resumen, creo que los tres coincidimos en que lo que vamos a hacer es no hablar de películas estrictamente de lo que las personas entienden como cine histórico, ¿no? Una película que te cuenta un hecho relevante del pasado, además según los cánones de tal o cual escuela historiográfica, sino tomar películas y a partir de ellas tratar de, bueno, pensar rasgos de las diferentes sociedades en las que esas películas se insertan, ¿no? Tanto Sí. en su contexto de producción como de lo que del momento en el que la película se desenvuelve. Sí, pienso por ejemplo que incluso películas que no son, que hasta son de ciencia ficción, digamos, pueden tener alguna pauta, alguna marca que a nosotros nos puedan permitir leerla en planos, en los diferentes planos en los que se inserta en su propia historia y en la historia de la humanidad. Y pienso incluso, no sé, me acuerdo de Game of Thrones, una serie, pero que hoy ya podemos considerar media clásica y que está como ambientada, si bien todos sabemos que no existieron los dragones, tiene una ambientación en la Edad Media que a nosotros nos permite ver en un formato por ahí demasiado exagerado quizá, pero nos permite ver por ahí dinámicas propias de la época medieval. Claro, por ejemplo, lógicas feudales, uno puede entenderlas a través de ver las disputas de las diferentes casas. Bueno, y vamos a hablar de la primera película que elegimos, que eligió Diego. Yo propuse, Propuso no Diego, soy responsable de... que es Quemado por el Sol. Así es, sí, una peli, digamos, del... Antes de entrar yo haría una aclaración, ¿no? Que por ahí no hicimos. La idea del podcast es recomendarles también cosas, o sea, son películas que más o menos consideramos que vale la pena ver, que está bueno ver, que más allá de su contenido van a poder, bueno, pasar un buen momento, o sea, no nos vamos a ocupar de películas que nos parezcan particularmente malas. Arrancamos con esta, teníamos varias, tuvimos ahí una charla sobre cuál podía ser. Y bueno, es una película del año 94, Quemado por el Sol. Aquí en Argentina se conoció como Sol Ardiente, así se la tituló aquí. En Estados Unidos, Burned by the Sun. Bueno, y la película... Bueno, pero vos habías sí. contado antes, perdón, que el nombre original tenía otra significación. Digamos. Claro, en ruso no está tan claro que sea quemado, tiene diferentes acepciones, que Lomnie, que es como, bueno, cansado, agotado del sol. Bueno, hay diferentes traducciones, ¿no? Bien. Que es el nombre en realidad de un tango, de una canción, de un tango polaco con el que empieza, digamos, ¿no? Cantado en ruso en este caso, pero que tenía su origen en la Polonia entre guerras, ¿no? Entonces, bueno, la canción le da nombre a la película. Y bueno, es una película que ambientada en los años 30, en la Unión Soviética, en el contexto de las llamadas grandes purgas, ¿no? Del estalinismo de ese periodo, donde se
se persigue a muchos de los que habían en algún modo llevado adelante la revolución, ¿no? Un par de décadas antes. Para quienes no conocen mucha historia, en 1917 se produce una revolución en Rusia, la primera revolución que avanza en la construcción de un Estado socialista real, por decirlo de algún modo. Es un proceso muy, muy largo, muy complejo, de guerra civil, ¿no? Que dura muchos años. A su vez, Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial, con lo cual sale de la guerra. Si uno lo mira, son como efectivamente una década y media de un estado de convulsión interna muy profundo. Y bueno, la película se ambienta en los años 30, cuando esto parece que empieza a quedar atrás, ¿no? Y retrata la historia de un militar que había sido importante en tiempos de la revolución, que ahora está retirado, Serge Kotov, que está retirado en su dacha en el campo. La dacha es como una especie de... sería como el Funes de Rosario, ¿no? Con la casa de fin de semana, pero en realidad, bueno, tiene que ver con una tradición rusa, ¿no? También tiene que ver con las variaciones climáticas, lo duro que puede ser el invierno en Rusia, la necesidad de encontrar, bueno, sol. Y entonces la dacha es un lugar en donde las clases medias, digamos, ya de fines del zarismo, pasaban parte de su retiro, digamos. Claro, parte del año se retiraban, salían de la ciudad y ocupaban estas casas de campo. Bueno, en el contexto de la revolución, muchas de estas dachas se refuncionalizan y se convierten en lugares en donde artistas, militares, etcétera, retirados, pasan parte del año, ¿no? Entonces la película transcurre ahí, en la historia de este militar que ha caído en desgracia, es decir, va a ser víctima de las purgas estalinistas. Y bueno, cuenta su historia, ¿no? La policía secreta va a buscarlo a la dacha, pero bueno, lo interesante no es tanto esa historia, sino lo que, bueno, también nos muestra de la Unión Soviética de ese periodo, ¿no? Es decir, y las discusiones que genera en torno, bueno, a la vida política de la Rusia de esa época, pero también las discusiones ideológicas que abre sobre qué es hacer una revolución, cómo se hace una revolución, cuáles son los efectos deseados e indeseados de cualquier proceso revolucionario profundo. El nombre tiene un poco que ver con eso, ¿no? A mí es una película que siempre me gustó mucho. Yo la vi cuando era adolescente, en 94, cuando salió. La fui a ver al cine, me acuerdo, y me pareció deslumbrante. La volví a ver varias veces. Es cierto que a quienes se la recomiendo siempre me dicen que es un poco lenta, que tarda como en construir, ¿no? la historia, ¿no? Y es verdad, es una película larga. Pero bueno, yo creo que me parece que es interesante, ¿no? Para el abanico de cosas que nos presenta para discutir. Sí, es una película que intenta construir durante muchos minutos ese momento idílico para luego presentar la caída en desgracia como una tragedia, digamos. Entonces la dacha, la vida en la dacha, la vida en el campo, es una vida planteada como muy familiar, muy gritada, con muy a lo italiano incluso, en algún aspecto. Una felicidad exuberante. Sí, muy exuberante, con una vida familiar sin conflictos. A nadie le duele una muela, a nadie tiene que ir al médico. Entonces hay incluso relaciones polígamas, porque el académico tiene dos mujeres que comparte ahí en la dacha, las dos abuelas de la protagonista, bueno, de Marulla. Y en eso aparece por ahí ese retrato de una vida por ahí que como que fuera de lo político. Parecería también que cuando no está lo político metido en el medio, parecería como que hay una propuesta también muy de los 90, me parece, ¿no? De una felicidad ininterrumpida, sin muchos matices. Y un humor también, me parece, un humor medio naif, o medio como bufonesco en algunas escenas, que también intentan por ahí mostrar ese estado también de inocencia, ¿no? Que se pierde, me parece que con la intervención, con la llegada de Mitya, el protagonista, uno de los protagonistas, que viene a reclamar, en principio parece que viene a reclamar su lugar en esa familia que está ocupado por Kotov, ¿no? Me parece ahí una discusión alrededor, o parece un triángulo amoroso ahí. Claro, porque Mitya había sido novio, pareja de la actual esposa, Marulla, la actual esposa de Kotov, ¿no? Que tiene una hija de 6 años que comparten en la dacha, ¿no? Claro. Entonces aparece Mitya, que viene, en primer no se sabe muy bien a qué viene, ¿no? Están las tensiones, ¿no? Que vinculadas a su... Sí, pero es muy bien recibido también, es muy carismático, todo el mundo está contento.
plantea una escena así también de música y festejo. Pero sí, y ahí todavía no hay se una sabe. tensión ahí. Claro. Hay tensión sin resolver y sin saber qué pasa hasta que hay varias charlas. Sí, se nota que viene con una agenda propia, que viene con primero avanzando sobre su ex novia, que en este momento está con Kotov, y ahí en una tensión sexual que se genera, pero también después, bueno, la agenda en realidad resulta ser otra, muy diferente, y tiene que ver con esto de un servicio secreto, digamos. ¿Está bien decirlo así? ¿Un servicio secreto? Sí. Policía política, algo Policía así. política, claro, claro. sí. Que tiene, digamos, la función en este caso de detener a Kotov, que va a ser juzgado en los tribunales, bueno, muy, muy dantescos, ¿no? Que monta el estalinismo en ese periodo. Lo interesante de Mitia es que todavía eso no se sabe en la película. Se va, digamos, eso como decía Guille hace un rato, ¿no? Una película de cocción lenta, ¿no? Va armando el guiso de a poco, ¿no? En fuego corona. Y Mitia, porque era un hombre que venía del zarismo, ¿no? Era un joven hijo de una familia aristocrática de la Rusia anterior, ¿no? De la Rusia imperial, que amaba tocar el piano y se lo ve en varias escenas tocando, descollando, digamos, con música europea, además occidental, música francesa, tocando en piano, y un hombre de la alta cultura del imperio, ¿no? Que ahora, después de la revolución, se ha como reinventado ahora como una especie de policía política del nuevo régimen, ¿no? Que paradójicamente viene a juzgar a uno de los que impulsó, ¿no?, el proceso revolucionario. Yo creo que la película está todo el tiempo tratando de subrayar esa paradoja, ¿no? Quienes hicieron la revolución son devorados por el personal burocrático que viene del imperio que supuestamente la revolución destruyó. Claro, pero el papel de él no es muy aclarado en la película. Incluso cuando al final, bueno, vamos a spoilear todo, sépanlo. Por eso Cuando al final, spoiler. claro, cuando al final acompañados al auto y la familia va, incluso hay toda una celebración y un momento alegre alrededor de que lo están llevando al peor matadero final, digamos. Claro, no está aclarado qué está haciendo ahí. Incluso en un momento hay una charla con Maruja que él le dice, no te conté varias cosas. Digamos, hay cosas que no se dicen y que bueno, es esta cocción lenta de que va llevando a un final. Es que por un lado me parece trágico. ahí, Ana, que él, digamos, por un lado Kotov trata de proteger a la familia de lo que está ocurriendo, ¿no? Él se da cuenta finalmente que vienen a detenerlo. Él no está seguro, en realidad, de la gravedad de la acusación. Cree que mi interpretación de la película, porque acá ya hay interpretaciones sobre la película, ¿no? Yo creo que lo que Mikhailkov trata de mostrar ahí es que Kotov cree que esto es más una especie de ajuste de cuentas porque él se quedó con su novia, ¿no? Porque en algún momento de esas charlas, Mitia, hablando con Kotov, da a entender que Kotov termina de desplazarlo un poco aprovechando su lugar en la revolución, ¿no? En donde, digamos, lo despoja, lo envía, no sé si al extranjero. Él tiene cierta capacidad de decidir qué hacer con la vida de Mitia en el contexto de la revolución, y eso le permite, digamos, sacarlo de la disputa por Maruja, ¿no? Entonces él me parece que interpreta, y de hecho en un momento Mitia le dice, yo entré a la policía secreta porque vos me mandaste a hacer eso. Y entonces me parece que ahí, al principio, Kotov entiende que esto no es tanto una cuestión de las purgas estalinistas y eso, sino que más una interna entre ellos, ¿no? Y que Mitia viene a cobrarse lo que él le dice, que lo van a detener y que le van a maltratar un poco, pero que efectivamente no es que lo van a juzgar en un tribunal. Entonces él trata de proteger, me parece, a la familia, nunca dice que se va, ¿no? Siempre como que no tiene que ir a una cuestión, no sé, se va con su hija, juega en el auto que lo está deteniendo, así como que. Y a Maruja no le termina de decir tampoco la verdad de lo que está pasando, que él tampoco termina de entender, me parece, hasta el final. Claro, y seguramente no sé, mi interpretación es que si él hubiera estado totalmente seguro de lo que le iba a pasar, quizás se hubiera escapado, porque era un tipo muy poderoso, muy, qué sé yo, digamos, tenía mucha autonomía para tomar decisiones, no lo veíamos como un tipo quedado. Podría haber hecho algo y se quedó ahí, a la espera. Sí, incluso en el propio entorno familiar es como que las purgas serían algo como todavía no del todo conocido, porque el propio entorno familiar tampoco se inquieta de la situación de que venga un auto, por ejemplo, a buscar a uno de los miembros de la familia y se lo lleve con uniforme militar y sin, digamos, una respuesta muy clara, vamos a Moscú, y ahí queda todo.
hay como mucha ignorancia también de parte del entorno familiar del propio proceso histórico que están viviendo. Y de lo que Eso está está pasando. bueno, está bueno porque como historiadores, como un podcast de historia, que está bueno que eso sea así. Porque efectivamente estos procesos políticos también se pueden desarrollar porque se basan en que están ocurriendo, la persona no tienen ni el final de la historia ni toda la información disponible de lo que ocurre. De hecho, Kotov está convencido de que Stalin lo va a absolver. Esa es la idea, ¿no? Que decir, bueno, esto es una interna de Mitia que me está cobrando, pero cuando Stalin sepa, cuando el alto mando sepa que me están perjudicando a mí, a un héroe de la revolución, me van a absolver inmediatamente. Hasta que se termina dando cuenta que es Stalin, ¿no? Que es el alto mando el que efectivamente ha decidido su suerte, ¿no? En una dinámica de purga política que tal vez recién en ese momento lo empieza a entender, ¿no? No está muy claro tampoco exactamente cuántas purgas han ocurrido ya. Está ambientada entre 36 y 37 la película, ¿no? Si mal no recuerdo, que es cuando se están produciendo los juicios, ¿no? En donde son juzgados, bueno, como charlamos hace un rato, ¿no? Buena parte del alto mando, héroes de la revolución, pero el alto mando militar, por ejemplo el general Tukhachevsky, que había sido una figura clave de la revolución y uno de los militares más brillantes del siglo XX, es asesinado y toda su familia, ¿no? Deportada, bueno, porque esto como implicaba también, ¿no? Finalmente la desarticulación también del núcleo familiar de la víctima, ¿no? Y la eliminación también de los familiares, porque digamos, la descendencia también en eso, el estalinismo iba también sobre familiares, digo, la mujer de Kotov, después en el final también se revela su suerte, digamos, lo mismo con la hija. Es decir que también en eso de darse cuenta de lo que está pasando, me parece que Kotov también se da cuenta que no es solo su suerte, sino también la de sus seres queridos la que se pone en juego. Y ahí es que también, digamos, aparece ese claro, último momento dramático de la película. Y también hay varias historias paralelas que uno va viendo, que van sucediendo a lo largo de esta historia. A mí hay algunas imágenes que me llamaron la atención. La película tiene una imaginería muy marcada, sobre todo en el final con la figura del dirigible. Ahí hay una historia que uno va sintiendo, va escuchando, va viendo también que hay una construcción que se está realizando en el medio de la nada, una construcción secreta que se está realizando y que se está también anunciando por radio y por distintos rumores la idea de que aparece un dirigible que se va a poner en es vuelo. ese globo que aparece al final. Y aparece al final, claro, en el momento, digamos, del ejercicio, digamos, de esa justicia, aparece además, como por si quedaba alguna duda, aparece un globo con una imagen gigante de Stalin volando en ese campo, digamos, como marcando ahí también esta realidad que Kotov descubre de que es el stalinismo el que lo tiene y no es una disputa individual, digamos. Y por el otro lado, la figura de este hombre que también el fletero, que este hombre que está llevando unos muebles, claro, que está perdido, que perdió, digamos, las indicaciones de dónde tiene que llevar las cosas, y que vos vas siguiendo a este personaje y vas también viendo lo que va transcurriendo alrededor de esa daya, ¿no? Es decir, alrededor de la historia principal. Entonces vas viendo ahí la construcción del dirigible y vas viendo también lo que le pasa al hombre común, lo sujeto que está el hombre común a este poder desmesurado. no tenía GPS. Sí. No había GPS. Google Maps. Y no tener GPS en la Unión Soviética, que tenía, no sé, 25 millones, 30 millones de kilómetros cuadrados, no Claro, sé. y caminos rurales de tierra, en campo y después la otra historia, la otra imagen fuerte es esa idea, esa llamarada, esa bola de fuego que aparece esporádicamente, que bueno, que a mí al principio me descolocó porque yo estaba pensando que veía una película y descubrí que estaba viendo otra. Una llamarada que va apareciendo esporádicamente y va recorriendo los escenarios, casi por fuera de la acción, porque cuando está la llamarada no transcurre en la acción de los actores, sino que la llamarada esta va por los escenarios, pero que claramente indica algo, muestra algo y tiene como una simbología muy fuerte, ¿no? Sí, que de hecho le da nombre a o de algún modo es como una especie de realismo mágico, si uno quiere, ¿no? Algo así, digamos, un recurso narrativo
basado en el nombre, ¿no? Claro, retroactivamente mirando para atrás después la película, yo en mi caso sumé el nombre, la bola esa de fuego que uno no entiende qué pasa, y al final cuando se describen los hechos finales, hay como una vueltita de tuerca de que por qué esa bola de fuego aparece ahí, qué quiere venirnos a decir. Sí, porque el cierre, digamos, de la película es ese, ¿no? Dice, la película se dedica a quienes fueron quemados por el fuego de la revolución. Sí, yo lo leí en ese momento como lo asocié con que cada vez que aparecía alguien Claro. moría. Entonces también es como no digo una parca, pero sí como esto de que cuando la mirada totalitaria se posa sobre vos, ese poder es demasiado fuerte para resistirlo, ¿no? Entonces, Te encandila. Te encandila, te enceguece. Es como que ahí hay algo de un ejercicio del poder Claro. medieval casi, de esto de no ve a todos, pero cuando te ve te liquida, te fusila. Que me parece que aparece, me parece que una metáfora ahí que funciona del ejercicio del poder, digamos, durante este periodo. Yo la había pensado, está buena la interpretación esa, yo la había pensado más por el lado de una película del 94, que si vos la situás, digamos, el momento de una profunda crisis en la Rusia postsoviética, porque en 91 se disuelve la Unión Soviética, ¿no? Ahí empiezan a los tumbos a aplicarse políticas de shock económico, ¿no? Muy neoliberales en un estado que había intentado construir una economía planificada. Digo, a lo que yo quiero llegar es que el nivel de desarticulación social que vive la Rusia en la década del 90, incluso para nosotros que somos argentinos y que vivimos el 89 o el 2001, nos resultaría muy difícil de imaginar, ¿no? El derrumbe de un aparato estatal a ese nivel, ¿no? En ese contexto de crisis se produce esta película, ¿no? Que trata, me parece, como de reevaluar o de mirar esos años, ¿no? Mirar al comunismo, pero mirar tal vez al rostro más oscuro, ¿no? De la revolución, que había sido el del estalinismo, y como mirarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Porque la película a mí siempre me gustó, cuando yo la fui a ver, yo siempre tuve simpatía por el comunismo, me parecía no por lo que logró construir, sino porque efectivamente, bueno, intentó tomar otro rumbo, ¿no? Más allá de los resultados. Y en ese momento yo era un adolescente, como que recién conocía la idea del comunismo, me parecía como interesante. Y cuando vi la peli a mí me gustó eso, ¿no? Que tenía como esas dos caras a la vez. Por un lado mostraba lo que había sido el estalinismo, esto que vos decís, ¿no? Una máquina de represión muy, muy potente, muy virulenta. Pero al mismo tiempo la película tiene imágenes muy bellas sobre, bueno, las esperanzas que tenían quienes habían construido la revolución. A mí me gusta mucho esa escena en la que está Kotov con la hija en un pequeño barco en un lago, ¿no? Entonces le trata de explicar a la hija qué es la revolución. Y la revolución le agarra los pies son suaves, una niña de 6 años le dice, bueno, la revolución es que más niños tengan los pies suaves como vos. ¿Para qué hicimos la revolución? ¿Para qué tanto? 20 años de guerra civil, ¿para qué? Bueno, es para eso. Y eso convive con efectivamente unas derivas autoritarias, totalitarias, si vos querés, que la revolución también genera, y que es la idea de quemado por el sol, ¿no? Que ahí es muy de los 90, ¿no? Esta idea de que cualquier utopía te quema como el sol, ¿no? Cualquier utopía te moviliza, pero cuando vos la mirás de frente es como inmanejable, ¿no? Como te extermina. Entonces está como esa contradicción que yo creo que la película la muestra sin las derivas más ideologizadas, más de cuarta que uno ve, ¿no? Por eso no es una película crítica en el sentido duro de volver sobre el estalinismo, lo malo que fue el estalinismo, lo mal que salió la Unión Soviética, sino ver efectivamente los desafíos que implica construir algo distinto, ¿no? Bueno, pero la bandera de Stalin Sí. gigante en el horizonte es como fuerte, Bueno, digamos. Pero, sí, pero sí. de hecho yo creo que, bueno, habíamos dicho no hablar de Quemado por el Sol 2, ¿no? Que salió después. Ah, Pero ahí ya tiene una mirada para mí más optimista del estalinismo que en esta. ah, sí. Claro, porque de hecho la historia de Rusia va revisando, ¿no? Este es el momento en el cual los rusos todavía creen que el neoliberalismo o el capitalismo es una vía para. es una vía de salida. Y ya en el 2010, en la segunda película, hay una recuperación por un lado del pasado imperial. Hay muchas películas, yo me acuerdo del Arca Rusa, una película maravillosa, filmada en una toma, que también es toda adentro del Ermitaño, ¿no? Todo el mundo. Entonces una recuperación del pasado imperial, que es un poco lo que trata de hacer el putinismo hoy en el poder, ¿no? Una especie de sincretismo entre el pasado imperial ruso, ¿no? Con un nacionalismo muy del siglo XIX, pero recuperando cosas del comunismo, no borrando el comunismo, ¿no? Y el estalinismo, una de las cosas que se recuperan,
haber vencido la Segunda Guerra Mundial, haber industrializado el país, o sea, una serie de transformaciones que, bueno, con muchos puntos oscuros, pero que empiezan a verse el lado positivo, que en los 90, en el 94, me parece todavía no se podía ver, ¿no? Claro. Es decir, un Estado fuerte que te reprime es lo único que ve Mikhail Kov ahí. Pero después dice, bueno, que no tener Estado puede ser peor, incluso, ¿no? Pareciera que esa es la lección que sacan de los 90, la disolución de la lógica estatal en un nivel extremo que feudaliza el poder, ¿no? Las pandillas, y esto, el debate que se genera en cada una de estas situaciones de Estado fallido, ¿no? Claro, pero bueno. Que de hecho los protagonistas, los actores, digamos, Mikhalkov y demás, son también personas que están muy vinculadas con el mundo del cine en términos de empresa, digamos, ¿no? En términos empresariales. No es solamente que están haciendo una película que tiene un componente de crítica del régimen en el 94, sino que además también están, Mikhalkov, la hija, Mikhalkov trabaja con la hija, claro, hija, la niña es su hija. la niña es su hija real. De hecho hay el abrazo que ellos se dan en el barco es un abrazo muy auténtico, se nota que casi no hay actuación ahí, sino que hay realmente una relación muy cercana. Pero Mikhalkov, digamos, a esta película lo produce Michel Sedux, que es el dueño de Gaumont. Gaumont, una empresa de cine francés importantísima, y de una familia importante dentro del mundo del espectáculo. Sí, también es interesante porque el padre de Mikhalkov escribió la letra del himno de la Unión Soviética, digamos. Y o sea también, que esta deriva, digamos, de la ideología también puede haber sido una deriva familiar, digamos, ¿no? Esto de ver de estar, digamos, con el régimen y luego apostar a esta salida, digamos. Claro, su historia personal también estaba muy marcada por toda la historia del país. Y también, hay datos medio de color para contar sobre esta peli. Por ejemplo, que fue ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el 94, así como en el Festival de Cannes el Gran Premio del Jurado. Y actualmente IMDb le da 7,8 puntos, siendo que a la Quemados por el Sol 2 le da 4,3. Paradójico porque, no es que tuvo un presupuesto muy alto la segunda. Sí, creo que fue, no sé si todavía hoy, pero en ese momento cuando se la hizo era la película más cara de la cinematografía rusa. O sea, no me acuerdo cuántos millones de dólares había salido. Una superproducción. Una superproducción, solo la segunda. De hecho, Mikhalkov cuenta en una entrevista que él se decide hacer esa película después de ver Salvando al Soldado Ryan. Porque él dice, esta es la que él dice una gran película, dice Mikhalkov. Yo admiro mucho a Spielberg, dice un gran director, pero yo tengo que hacer mi versión rusa, ¿no? De lo que pasó. Claro. Entonces, un poco esa es la idea de la 2. Y el hermano de Mikhalkov es Nicolás Konchalov, algo así. Konchalovsky, sí. Konchalovsky, que más allá del apellido gracioso, dirigió una película con Stallone, héroe acá del doctor Diego Mauro. De culto de el héroe máximo de Diego Mauro, así que ya en algún momento hablaremos de alguna película de Stallone. Y también es interesante el tema de la música de la peli, ese tango tristón. A mí la música me encantó, siempre me gustó mucho. Recuerdo que, claro, ahora es re sencillo, pero yo cuando la vi en los 90 no la podía conseguir esa música. En serio. Veías la película para escuchar la música. Veía la película para escuchar la música, sí. La escena inicial en el que está la pareja, o sea, él. Qué frío me da esa escena. En el medio de la nieve, en un pequeño teatrillo, no me acuerdo si es en un bosque o en un parque, y en la pequeña formación musical, ¿no? Es muy bello ese tango. El fenómeno del tango polaco es re interesante. Yo la verdad es que sería hablar sin saber, seguir hablando de ese tema, pero es como algo que no sé si supongo que estará estudiado, ¿no? Pero tuvo un impacto muy grande en los años 20 y 30, el tango en Polonia, que se lo apropian. El tango argentino. Claro, graban los tangos argentinos en polaco, en los discos, es como muy importante, y después desarrollan sus vertientes, ¿no? Que para mí es más nostálgico, tiene esa impronta de cierta sonoridad y ciertos timbres del este europeo, del folclore europeo. El tipo de acordeón, más que bandoneón, por ejemplo, que tiene otro tipo de sonido, él usa un acordeón ahí en la película.
Pero bueno, es una pieza muy linda y hay una versión grabada por un músico polaco, creo que se llama Peter Górski, que tiene una formación famosa, como que fuera a ser Arienzo nuestro de acá de Argentina, un Peter Górski era un polaco que grababa. Y eso se puede en YouTube, se puede conseguir ahora, esa versión. Pero ahí es un poco más difícil encontrarlas porque tenés que ponerlo en ruso o en polaco. Claro. Entonces, como nosotros nuestros caracteres no son cirílicos, En cirílico, claro. claro, entonces tenés que buscar. Pero bueno, si haces ese ejercicio, ese esfuerzo, conseguís un montón de videos. Y bueno, era muy popular en ese periodo además. Claro. Esa música, ¿no? Sí, me quedó pegada la canción. Bueno, vamos a darle puntuación. O ¿quién empieza? Después, por supuesto. A Guille le gusta el final. A Guille le gusta cerrar siempre. No, yo le pongo 4 mates de 4. Pero como. Y explicá por qué. Esperá, Y ¿cómo porque es tu es método una- de calificación? 4. De 4 es el máximo y tiene 4 mates. Es una Bien. excelente película. Yo hice un promedio, puntaje máximo 100 sería, pero bueno, entre la historia en general, la música o banda sonora y fotografía que incluye los colores, las tomas, lo que me pueda haber llamado la atención de novedad, hacen una suma de 251 dividido 3 da 83,6. O sea me que perdí. tiene bastante alta. Sofisticado lo de Ana. Sofisticado, sí. Pero bueno, Bueno. casi igual que IMDb. Yo le puse O 4 sea, mates. redondeando sería 84 sobre 100. Bueno, y yo le voy a poner 5 Rockies sobre 6. Porque son 6 Rockies. Hay 6 películas de Rocky, la Ajá. saga original. O sea, sería 6 el máximo y le pongo un 5. Un 5 Rocky es casi un. Sí, está muy arriba. A mí muy me gusta arriba, mucho muy esta película. Bueno, estaría bueno que si la ven nos puedan comentar qué les parece, qué les llama ¿Cuántos la Rocky le atención, ponen? si les gusta, si Claro. no, por qué. Sí, agredirnos también. Si me arruinaste el sábado Viendo con esta película. No, y Le- también contar porque muchas cosas, digamos, uno quizás no las sabemos de la historia y qué te contó que no sabías que quizás tendrás que haber sabido, bueno, también es interesante. Sí. O sí, qué sí. te despertó para investigar otras cosas. Yo creo que está en YouTube, ¿no? La película, si se quiere ver. No sé si está doblada, subtitulada, pero en YouTube. Yo la conseguí en un callejón oscuro de en un de callejón internet. oscuro. Bueno, Que tengan un buen fin de. Hasta pronto. muchas gracias. Chau, chau.